Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a tu canal de inversionistas activos. En este nuevo episodio te traigo al canal a un experto en el ahorro y consultor financiero. Él es Daniel Recio. Daniel cuenta que después de estar empleado en varios puestos de trabajo, se dio cuenta que en verdad lo que le apasiona era emprender para depender de él mismo. Y finalmente decidió a montar diversos negocios como empresas de gestión deportiva, empresas de formación, entre la más destacada cuenta que se considera que lo más importante de cualquier negocio que emprendas, por supuesto, es creer en el proyecto, pero sobre todo poner pasión en lo que haces. Sin creer en ti y sin pasión no hay resultados, dice Daniel. Hoy por hoy, su pasión es ayudar a mejorar la vida de las personas a través del ahorro y del pleno manejo del dinero a personas particulares, autónomos y empresas, para que estén bien planificados en toda la fase de su vida y puedan conseguir una buena calidad de vida. Sin más preámbulos, vamos a la entrevista. Bienvenidos mi gente a este canal de inversionistas activos. En esta ocasión, en este episodio te traigo a una persona que es experto en el ahorro. Es una persona nata de emprendedor. De hecho lo conocí por una empresa online, de comercio online que estaba vendiendo, lo conocí. Y es un gran personaje. Es Daniel Recio. Para ello, pues, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar nuestra entrevista. Para los que no te conocen, me gustaría que te presentes quién es Daniel Recio, a qué se dedica y cuál es su pasión. Pues bueno, yo sí que vengo de una no muy larga, seguro que hay gente que ha emprendido más que yo, evidentemente, pero bueno, yo monté hace años una empresa de gestión deportiva, he hecho cosas de entrenamientos personales, cosas de formación, bueno, he hecho muchas cositas, algunas han funcionado, otras no, pero bueno, ahí estamos a seguir. Y ahora estoy con un tema de consultor financiero, bueno, que me está encantando porque estoy ayudando a muchísima gente y al final un poco va relacionado con mi pasión, ¿no? Mi pasión es ayudar a los demás y siempre he intentado es ayudar a los demás cuando me dedicaba a una cosa o a otra y ahora estoy con el tema de ahorros y ayudando a las familias, a empresas, a autónomos, un poco a que se planifiquen mejor y que le den sobre todo esa importancia a ahorrar que a veces nos cuesta mucho, la perdemos de vista, lo vemos muy difícil y no lo es tanto muchas veces. Muy bien, o sea, eso es un tema bastante atractivo porque el tratarse del tema del ahorro, que muchas veces pues desconocemos de muchos métodos, ¿no? Y para ello pues no me gustaría que más o menos, por ejemplo, nos digas, porque hemos hablado antes de esta grabación, pues no, hemos hablado del tema del, ¿qué es el colchón de seguridad? Mira, el colchón de seguridad vamos a definirlo como una reserva de dinero que destinamos a cubrir imprevistos, ¿vale? Dentro de una planificación financiera, yo lo que trabajo mucho es trabajo a nivel de plazos, ¿no? Uno es el corto plazo, otro es el medio plazo, otro es el largo plazo. Como corto plazo, trabajaríamos ese colchón de seguridad, que al final es ese dinero que a mí me llega de ingreso, yo lo que hago es gastar y luego lo que me sobra lo ahorro, ¿vale? Aquí lo que haríamos sería una estrategia diferente, sería yo cojo mi ingreso, destino una pequeña parte para mí, para ahorrar para esos objetivos que yo pueda tener y luego gasto, ¿vale? Dentro de lo primero que tendríamos que hacer, lo primero es ese colchón de seguridad, que es, vamos a definir lo que el Banco de España suele decir que son 2 o 3 nóminas, ¿vale? Si hablamos de esos 3.000 euros, vamos a poner, ¿para qué me pueden servir? Se me rompe la lavadora, se pincha una rueda del coche, la nevera, lo que sea. Al final es un dinero que yo tengo ahí guardado, que evidentemente no me da rentabilidad, pero está disponible. Puedo acceder a él en cualquier momento. Y la importancia del colchón de seguridad es sobre todo la disciplina y el compromiso. Es decir, lo he creado yo, pero si yo cojo 500 euros para comprarme una lavadora, que yo luego pueda reponer otra vez ese colchón de seguridad y vuelva a esos 3.000 euros. ¿Vale? Esa ¿Ya? sería un poco la definición. O sea, más o menos, ¿cuánto porcentaje de un salario tiene que ahorrarse la persona para alcanzar ese colchón de seguridad? O sea, ¿cuánto más o menos estima Mira, de al final es muy personal. Sí que el Banco de España nos dice que son 2, 3, 4 nóminas en función de por dónde lo leamos, eh, pero al final hay gente que se siente cómoda con esos 3.000 euros y hay gente que se siente cómoda con 10.000. O sea, al final
dentro de esa planificación yo siempre pregunto, ¿con qué dinero tú te sientes cómodo para estar seguro? ¿Vale? Porque luego tú puedes tener una nómina de 1.000 euros, pero si tú te sientes cómodo con 5.000, pues mayor comodidad, porque igual tienes un coche más caro, porque igual tu lavadora es más cara, porque igual puede ser que tus imprevistos preveas que pueden ser más caros. Al final es muy a medida, depende de la persona. O sea, por ejemplo, si una persona tiene una nómina de, digamos, de unos 1.200 euros, ¿cuánto por ciento debe dejar en el ahorro? O sea, para tener ese colchón. Porque entiendo que el colchón de seguridad es una cosa y el ahorro es otra, ¿o es la misma? Podríamos considerarlo lo mismo, ¿vale? De hecho, lo que yo siempre ayudo un poquito a las familias a que crezcamos en las 3 fases. Lo primero es el colchón de seguridad. Luego ya vendrá lo siguiente, pero lo primero es estar seguros, ¿vale? Por eso digo que el porcentaje es muy relativo, porque depende de esa nómina, que en este caso serían 1.200, pero luego dependería de esos gastos que tiene. O sea, primero hay que analizar qué capacidad de ahorro tiene, porque si ingresamos 1.200, pero los gastos que tenemos son de 1.100, pues el porcentaje serían esos 100 euros, esa cantidad. No se podría ahorrar más, ¿vale? Eso teniendo en cuenta ya todos los gastos, incluido el ocio y todo, ¿vale? Entonces, esos 100 euros sí que podríamos destinarlo a hacer crecer ese colchón de seguridad si es que no lo tenemos. Pero depende un poquito mucho de cada caso, de cada persona. Ya, o sea, pero por ejemplo, el colchón de seguridad entiendo es para algo imprevisto. Y luego tenemos por otro lado un ahorro para ir que vaya invirtiendo, por ejemplo, ¿no? O sea, que vaya haciendo, o sea, tenemos 2 tipos. Por un lado, un colchón de seguridad para cualquier imprevisto y por otro lado tenemos el ahorro. Pues eso... Me gusta definirlo en 3. Tú como lo has dicho en 2, a mí me gusta definirlo más en 3, ¿vale? Sería el colchón de seguridad, que sería el corto plazo. Luego iríamos a medio plazo, que sería objetivos que yo puedo tener entre 3 y 10 años, 9 años más o menos, y luego el largo plazo, ¿vale? Que sería ya más de 10 años, ¿vale? ¿Por qué lo definimos así? Porque al final la planificación se basa en tener esas 3 fases de la vida de una manera planificada y ordenada, en la cual yo puedo cumplir mis objetivos, también estar duro con mis ahorros. Ya, muy bien, es muy interesante. Por otro lado, hoy en día pues ya vemos muchos emprendedores, hay muchos que están queriendo comenzar un negocio tanto online como físico, ¿no? Pero hay muchos que no saben qué es las cuotas del autónomo o cómo hay que saber esa parte. Un tema complicado, es un tema delicado, complicado y que la gente tiene mucha información y a veces muy dispersa, ¿vale? No. Mira, para empezar, la cuota del autónomo al final es algo que tenemos que tener los que trabajamos por cuenta propia y no tenemos una SL, ¿vale? No tenemos una empresa, SL, SA, ¿vale? Esa cuota de autónomo va destinada a cubrir nuestras bajas, en el caso de que nos pongamos enfermos, y también a jubilación, ¿vale? ¿Qué pasa con esa cuota? Que si hablamos de jubilación, como está el tema de la seguridad social, que es un sistema que está un poco quebrado ya, pues no nos asegura que eso que nosotros estamos aportando, esa cuota, nos quede cuando nos jubilemos, ¿vale? O sea que ahí, ya para empezar, deberíamos buscar mejores alternativas que las hay, ¿vale? Y el tema de las bajas, vamos a pensar que si un autónomo cobra 300 euros, o sea, perdón, paga una cuota de autónomo de 300 euros, que es el mínimo, y coge una baja, al segundo mes la Seguridad Social le va a dar por estar enfermo unos 700 euros, para redondear, ¿vale? Si tenemos que seguir pagando esos 300 euros de cuota de autónomo, nos van a quedar 400. Vamos a pensar en el ejemplo que tú has puesto de una persona que cobra 1.200, ¿puede vivir con esos 400 euros? La respuesta es que no, ¿vale? Por lo tanto, un autónomo está muy desprotegido ante esta situación. Coge una baja y ya tiene, en este caso, tendría un déficit de 800 euros, con lo cual está deseando volver a trabajar, esté como esté, porque no se lo puede permitir, ¿vale? Entonces, eso sería un poco cómo funciona.
La alternativa puede ser, si vamos a un asesor fiscal, que no es que les tenga ninguna manía, que quede todo muy claro, pero la información puede ser muy diversa. Normalmente el asesor fiscal o algún amigo o conocido te va a decir, súbete la cuota de autónomo y así eso te va a proteger, ¿vale? Pero esa cuota de autónomo, claro, en principio sí debería ser así, pero realmente equitativamente no es así, porque tú vas a subir la cuota de autónomo, vamos a poner que la subimos 300 euros y ahora ya estoy pagando 600. Cuando yo coja una baja, no va a ser equitativo. Yo me cojo a cobrar 1000, ¿vale? Y a nivel de jubilación va a pasar lo mismo. No va a ser equitativo, que porque yo pague más, la jubilación me va a subir mucho más, ¿vale? Ya. Y, hay, por ejemplo, más o menos tengo entendido de que cuando no has estado nunca dado de alta como autónomo o 2 años antes, ¿es verdad que la cuota del autónomo baja? O sea, se puede pagar durante un nuevo periodo, me parece que 3 años que hay que pagar, si, obviamente si en los 2 años anteriores no ha estado de autónomo o nunca ha sido autónomo, si da de alta tiene una bonificación que puede pagar unos 50 euros durante unos, no estoy tan seguro, 3 años. Eso también... Creo que ahora mismo si empiezas a emprender como autónomo, creo que tienes una rebaja, creo que es durante un año y medio, creo que pagas unos 60 euros de cuota. O sea que al principio, evidentemente, sí que te sale muy a cuenta. Pero para eso, para acoger a esa bonificación, digamos, había que no haber tardado de alta como autónomo hace 2 años atrás, ¿no? Creo que tienes un periodo en el cual si tienes que dejar como un espacio, o sea, no vale decir, claro, yo estoy pagando, yo qué sé, 600 euros de cuota, me doy de baja y vuelvo a empezar, ¿no? O sea, digamos que para ser un poco lógicos te dejan ese espacio de tiempo conforme tú ya has dejado de emprender y vuelves a emprender. Vale. Para no Y, aprovechar. claro. Yendo a otra parte, o sea, ¿cuál es más mejor? ¿Hacerse autónomo o montarse una ASL? Pregunta del millón. Claro, porque muchos dicen es que el autónomo está muy castigado o el ASL paga mucho de impuestos. O sea, en temas tributarios e impuestos, ¿cuál es más mejor? Mira, yo te diría, teniendo en cuenta una persona que va a emprender ahora, ¿vale? Lo mejor sería hacerse autónomo, por una sencilla razón. Es más fácil, es más rápido y es más barato, ¿vale? Fácil y ¿por qué? Porque el autónomo es muy sencillo de darte de alta. En comparativa con la empresa, vas a tener que ir a una gestoría, elegir tu nombre de empresa, ver si ese nombre no está patentado. Luego vas a tener que unos gastos que para aportarla a la SL ya son 3.000 euros de entrada. Vas a tener que dar de alta a esa empresa, vas a tener que ir al notario. O sea, toda una serie de trámites que te va a encarecer un poquito lo que es el emprendimiento y evidentemente cuando empezamos con una idea a desarrollarla, pues no vamos muy sobrados de dinero. Al final el dinero que queremos es para destinarlo al proyecto, ¿no? O sea que luego la contabilidad, por ejemplo, es muy sencilla en el autónomo, en cambio en una SL es más complicada, tienes que hacer tu libro de cuentas mayores, etcétera, ¿vale? Sí que es cierto en contrapartida que una SL a nivel de imagen de marca es mucho mejor, ¿vale? Porque a la hora de tú ir al banco a pedir una financiación, hombre, no es lo mismo ser autónomo que ser una SL. A nivel de conseguir nuevos clientes, evidentemente es mucho mejor una SL que un autónomo. Pero yo de entrada diría, vamos a empezar por ser autónomos, vamos a desarrollar esa idea, como es barato, es sencillo y es rápido, lo desarrollamos, nos centramos mucho en lo que es nuestra idea de negocio y si esa idea ya funciona y se desarrolla y va bien, nos pasamos a SL. Eso es lo que yo diría. Pues es muy bueno eso, porque claro, de entrada montarse una SL con los gastos que dice que tiene al constituir todo eso, pues de autónomo y luego si la cosa va bien, ¿no? Bien, eso es brutal. Y hablando... De todas maneras, esto es un tema más de asesoría fiscal, ¿vale? Pero así a grosso modo iría por aquí el tema. Bien, brutal, brutal, eso. Hay otra cosa que también estábamos hablando, el tema de que dice la importancia de ahorrar para no pedir un préstamo. O sea, ¿cuál es
táctica, esa técnica o ese truquito que hay más o menos a veces desconocemos? Mira, si empezamos un poquito por el concepto de qué es el ahorro, ¿no? Al final es destinar guardarlo para el futuro, tanto sea una persona como una empresa, pues puede ser o para emprender o para imprevistos o para conseguir objetivos, ¿vale? Si entendemos un poquito esta definición, pues volveríamos al ahorro de medio y largo plazo. Es decir, ¿por qué no es bueno pedir un préstamo? Porque el interés que la entidad financiera, el banco, nos va a ofrecer a cambio de ese dinero es muy elevado. O sea, estamos hablando de un 7% hasta, puede ser un 12%. El otro día con un cliente me decía que un préstamo de un coche estaba pagando un 12%. O sea, ya sé que a veces, así a nivel coloquial, bueno, pues entre pagar un 2 y pagar un 7, pues es un 5% solo, ¿no? Pero un 5% en cuotas durante 10 años, hombre, pues son intereses, ¿vale? Entonces, la estrategia es, por ejemplo, me quiero comprar un coche de aquí 6 años, ¿vale? Pues vamos a ver qué es lo que vale ese coche, vamos a ver qué capacidad de ahorro tienes tú y empezar a ahorrar. Es decir, si el coche vale X y yo puedo ahorrar 100, vamos a empezar a ahorrar 100 euros todos los meses, vamos a escoger una herramienta que te dé rentabilidad a ese dinero para que tú, cuando pasen 6 años, tú ese dinero del coche o lo tengas en su mayoría o tengas la gran parte, ¿vale? Pues ese es el objetivo, de manera que tú no tengas que pedir ese préstamo, sino que ese dinero ya lo hayas generado tú, ¿vale? Es un poquito esa es la estrategia. Eso lo que acaba de decir es brutal, ¿eh? O sea, porque muchas veces lo mayor y lo mortal lo que hacemos es nos endeudamos y nos compramos un coche nuevo. O sea, apenas comenzamos a tener, yo qué sé, 2, 3 nóminas, nos vamos y nos metemos al banco y decimos, bueno, dame para este coche, yo qué sé, vale 20.000 euros por ahí, y resulta que sale del concesionario y ya vale menos. Pero de ahorrar y comprar al contado, por ejemplo, pues eso es bestial, ¿no? O sea, de hecho deberíamos inclinarnos por eso, ¿no? O sea, por no gastarnos, pues, sobre todo en un coche, ¿no? Que si estamos hablando del ahorro y de comenzar a invertir y generar, pues con un coche no vamos a hacer eso, aunque siempre se no, es que un coche a veces, muchas las veces ya ni siquiera es para un trabajo, sino a veces para decir que no, yo tengo un coche nuevo, pero ¿cuánto estás pagando por ese coche y los intereses que pagas? O sea, y eso es lo que, en cierta manera, nos empobrece, digamos, o sea, de no sé. Y, Eso es un poco lo que iba a decir, ¿no? Que al final tú estás pidiendo ese préstamo para 8 años o 10 años, pero durante esos años te estás empobreciendo porque la cantidad de dinero de intereses que estás pagando de más hacen que tú no tengas capacidad de ahorro, a no ser que tengas unas nóminas importantes, tú luego ya vas a contracorriente un poquito, ¿no? Porque esa cuota te ahoga, ¿vale? Entonces, ojo, y hablamos del coche como hablamos de una entrada a una vivienda, ¿eh? Que yo hablo con directores de bancos, hablo con mucha gente y a veces me dicen, no, hostia, es que he ido a pedir una hipoteca y no tengo entrada o no tengo para pagar los gastos. Hombre, claro, es que entonces el banco sí que te va a ofrecer el 100%, pero ¿a cambio de qué? A cambio de una hipoteca mala, con las condiciones que ellos quieran. Entonces, un poco ahí está la importancia en planificarse, ¿no? Es decir, me quiero comprar una vivienda de aquí 10 años, de aquí 8 años, vamos a ver cómo conseguimos esa entrada y esos gastos para que tú no tengas que pedir un 100% de esa hipoteca, puedas pedir un 80% con una cuota que sea digna. eh, hablando de eso y yendo de la mano eso, explícanos un poquito, o sea, un poquito así resumido, ¿cuál sería la deuda mala y la deuda buena? Para no caernos en eso de ir y comprar un coche, por ejemplo, o sea, más o menos algo, algo de eso. Porque digo eso porque a mí, por ejemplo, a mí me sucedió hace mucho tiempo, ¿no? O sea, yo me compré un coche, me acuerdo que en el 2006 salió un Opel Vectra familiar, de hecho lo tengo hasta ahora, y me costó a mí 25.000, pero lo terminé pagando 36.000. O sea, imagínense todo el dinero que puse en ese.
Y claro, cuando no se tiene esa educación financiera de saber del ahorro, de saber las finanzas personales, pues se cae en eso. Entonces, seguramente habrá algunos oyentes que quieran saber, o sea, cuál es la deuda mala y cuál es la deuda buena. Para mí deuda, ya el nombre de deuda asusta. O sea, si, no, si podemos evitar las deudas, mejor, ¿no? Pero hay que ser conscientes, ¿no? Sí que es cierto que para un coche, el ejemplo que seguíamos, sí que podemos mirar, hombre, si es de aquí 6 meses, seguramente no vamos a poder generar ese ahorro, ¿no? Pero si es a medio plazo o a largo plazo, evidentemente sí que podemos mirar de planificar de esa compra, ese ahorro para hacer esa compra, ¿no? Cuando vamos con prisas, eso es lo que generaríamos una deuda mala. Es decir, necesito el coche en 6 meses, en un año, entonces al final, ¿qué genero? Que voy a ir al banco, me va a hacer un préstamo, pero voy a tener que aceptar las condiciones que me ofrezcan. Yo no voy con el banco, hay gente que me dice, estoy regateando, estoy negociando. No, o sea, los bancos no regatean ni negocian, tienen sus condiciones y ya está. Entonces, si tú evidentemente es muy diferente decir, no, es que yo tengo, no sé, por poner un ejemplo, 60.000 euros de entrada para la hipoteca, me faltan 5.000. Bueno, pues seguro que el banco se puede ajustar ahí, ¿no? Pero una deuda mala es cuando ya vas a solicitar un dinero que evidentemente en una hipoteca ahorrar 200.000 euros o 120.000 o 150.000 no siempre es fácil, evidentemente, hay que trabajarlo mucho, pero una deuda mala es cuando aceptamos esas condiciones del banco porque no tenemos otro remedio, ¿vale? Al final, dentro del concepto de deuda, yo entendería como deuda buena aquella en el que yo he ahorrado para cumplir ese objetivo, como por ejemplo comprarme una vivienda y evidentemente tengo para la entrada y para los gastos, ¿vale? Evidentemente tengo que pedir esa deuda, tengo que generar esa deuda, tengo que pedir esa hipoteca, pero ya las condiciones ya son muy diferentes a pedir el 80% que el 100%. Ya. Y creo que sería, por ejemplo, pienso yo que si, por ejemplo, si compramos ese coche con las mismas condiciones, pero si lo ponemos a alquilar y nos genera un dinero, sí podría ser como deuda buena, ¿no? Tanto como, por ejemplo, si compramos una vivienda, si nuestros inquilinos nos va a pagar, a lo mejor nos vendría bien, ¿no? Pero si nos vamos a pagar durante 30 años con nuestro bolsillo, todo eso, pues evidentemente y se va muy ahogado. Muy... Claro, eso ya entramos en la fase del emprendimiento, ¿no? Al final, lo que estaríamos haciendo en este ejemplo sería una inversión. Es decir, yo para emprender necesito un dinero, pero es una inversión que yo me propongo porque eso me va a generar un beneficio, ¿no? Yeah. Pues, calculado bien y si me genera beneficio, evidentemente sería una fase del emprendimiento, evidentemente. Ya, pero muy bien. Y hablando de hipoteca, ¿cuál es la estrategia para amortizar nuestra hipoteca? Imaginemos que hemos sacado la hipoteca y ahora para ir amortizando y intentar pagar, no esperar los 30 o 35 años que nos dan el banco, sino intentar pagar lo más antes posible. ¿Cuál es esa estrategia? Mira, aquí entramos, otro tema un poco candente, porque aquí en esta sociedad española venimos de una tradición de amortizar, ¿vale? A toda costa. Es decir, cuando uno pide una hipoteca, si tienes capacidad de ahorro, todo el mundo ahorra para al final de año poder amortizar, ¿vale? Es objetivo. Y al final no pensamos mucho, porque si lo piensas fríamente, yo ahorro 10.000 euros con mucho esfuerzo y acaba el año y yo doy ese dinero al banco para ahorrarme cuota o para ahorrarme años, que se suele decir, ¿no? Yeah. Al final lo que te vas a ahorrar es irrisorio. Es decir, la cuota, ¿qué te puede bajar? 10 euros. Pero si tú ya estás pagando la cuota cómodamente, o sea, 10 euros no te van a generar una capacidad de ahorro. Es igual, aunque sean 15 o 18. No te van a generar ni una capacidad de ahorro de más, ni vas a ir más desahogado por esos 15, 18, 20 euros. ¿Vale? Yeah. O sea, no te nada concreto. Entonces, si lo analizamos, al final el banco me está prestando un dinero, vamos a decirlo al 2%, ¿vale? Si utilizamos una buena herramienta de ahorro, podemos conseguir un interés moderado de un 4,5. Y hablo de moderado. Al final, ¿qué es mejor? ¿Un 2 o un 4,5? Un 4,5. Pues al final yo le estoy generando mucho más beneficio a mi dinero, a esos 10.000,
con una estrategia, con una herramienta que no amortizando, ¿vale? O sea, le estoy ganando casi el doble. Y esto muchas veces no lo reflexionamos porque no sé ni cómo hacerlo, ni sé cómo se hace, ni quién me lo explica, ¿vale? Y al final esa tradición, venimos de esa tradición fácil de yo amortizo y me ahorro, pero no me acabo ahorrando. Al final lo que acabo ahorrando y lo que es más rentable es que tu dinero sea más rentable y de rentabilidad. Y eso sí que es ahorrar. Ya. O sea, Y, no... Sí, sí, no, continúo. y un poquito la estrategia esta de acortamiento de hipoteca, ¿no? Porque va un poco ligado, ¿no? Te he puesto este ejemplo para que ahora ligarlo con la estrategia de acortamiento. Al final con esta estrategia que conseguimos ahorrar de una manera sistemática todos los meses para conseguir que yo pueda tener ese dinero que a mí me falta de la hipoteca 5 años antes, o 3 o 4, depende de la capacidad de ahorro cada uno. Pues en el momento en que yo pido la hipoteca, yo ya empiezo a ahorrar paralelamente con un sistema, con una herramienta de ahorro. ¿Qué voy a conseguir con eso? Que cuando me falten 3, 4, 5 años, yo ya disponga del dinero que me falta en esa hipoteca. Y de esa manera yo me puedo ahorrar entre 20 y 30.000 euros. Ahí sí que sería buena idea amortizar, hacer una amortización total, ¿vale? Ahí sí que no lo podíamos plantear, o bien, como yo ya tengo ese dinero, igual no me interesa porque estoy pagando una cuota relativamente fácil y me interesa coger ese dinero y que se siga dándole rentabilidad con esa herramienta, ¿no? Pero lo importante de esto al final es tener ese dinero y poder elegir. Y esto normalmente no pasa, ¿no? Si no ahorramos, no suelo elegir, voy a bote pronto, ¿no? Claro, y justo quería llegar a eso porque, digo, en fin, imaginemos que, bueno, sale una hipoteca, me estoy pagando 200 euros mensuales, pero ya tengo un X dinero, pero no me valdría la pena amortizar, sino ese dinero, ponerle, qué sé, un fondo de inversiones, algo en donde me dé una rentabilidad para seguirla sacando, pero al fin y al cabo, es, ese dinero es de la hipoteca, del que nosotros hicimos ese plan de ahorro, esa estrategia para la hipoteca en un momento dado amortizar. Entonces, entonces aquí la clave veo la amortización, ¿no? No, perdón, la clave veo de ir el ahorro. O sea, el ahorro es importantísimo tanto para si quiere amortizar o si quiere ahorrar para ir ese dinero haciendo crecer más. Uh -huh. Eso es fenomenal. Claro, Y hay al otra cosa que... final la planificación del ahorro es total, sí. Ujú. Fenomenal. Y hay otra cosa que casi a menudo ya vengo escuchando el tema de que el día de mañana, un futuro que nosotros pues quizás tengamos el problema de la jubilación, problema, ¿no? O sea, si nosotros al fin y al cabo, siendo trabajadores, siendo autónomos, seguimos cotizando con esperanza del día de mañana vivir de la jubilación, está como que un poquito complicado, ¿no? Y es por eso que yo también soy uno de los que digo, pues, a emprender y a ver una jubilación por uno mismo, ¿no? Y ¿cuál es lo que tú darías de ese consejo o ese plan para evitar ese tipo de cosas, que no nos pillen ya con la vejez, porque tú sabes, ya cuando se alcanza cierta edad, pues ya ni trabajo, ni nada, o sea, y con una pensión de nada y una incertidumbre que hay ahí. Entonces, ¿cuál sería la... Mira, aquí esto es una cosa que lo hablo mucho con los clientes, ¿no? Porque además venimos de la misma tradición que hablábamos antes. Uno es el tema de amortizar y el otro es que si quiero mirar para la jubilación, yo voy al banco y digo, quiero ahorrar para la jubilación. ¿Y el banco qué hace? Me ofrece un plan de pensiones y me ofrece su producto además, o sea, el suyo. No me ofrece, si voy a Santander no me va a decir, el BVA tiene un producto de plan de pensión buenísimo, no, me va a ofrecer el suyo, evidentemente, ¿vale? Entonces, la jubilación, volviendo un poco al tema de autónomos, que hablábamos de que el sistema de la seguridad social está quebrado, al final, ¿de dónde viene esta frase? Viene de las pirámides de población que veíamos en el colegio, ¿no? O sea, antes era un sistema muy valorado en toda Europa, porque 5 personas trabajaban, una persona estaba jubilada, entonces esos 5 pagaban a este que se jubilaba, ¿vale? A medida que ha ido aumentando la esperanza de vida, a medida que la sociedad ha ido modificando, en España se prevé que en el 2050 estemos a 1 a 1, ¿vale? De hecho, ahora mismo estamos en el 1,51, o sea que es probable que antes del 2050 ya haya
una paridad entre una persona trabajadora y una persona jubilada. Eso que va a significar que el sistema no se va a poder mantener. Esas jubilaciones van a ser peores y evidentemente nadie tiene una bola de cristal, pero yo lo que creo es que la jubilación que va a venir del Estado va a ser un complemento, ¿vale? Y de ahí un poquito la importancia del ahorro para nuestra propia jubilación. Ya no hablo de planes de pensiones, sino hablo de planes de ahorro, ¿no? Porque un plan de pensiones, para la gente que no lo sepa, se habla mucho, pero tienen poca rentabilidad y luego la tributación es elevadísima. Estamos hablando de que si una persona con su rentabilidad al cabo de los años, cuando va a rescatarlo, tiene ahí 100.000 euros, Hacienda se va a llevar 40.000. O sea, es una barbaridad, ¿vale? Entonces, los planes de ahorro tienen mejores rentabilidades y mejor tributación. Pues es bastante importante, ¿no? Hablar con personas como tú, en este caso, experto en el ahorro y en las finanzas, y porque para eso entiendo que me hablaste hace poco de herramientas, ¿no? O sea, tú cuentas con esas herramientas para ayudar a personas, porque tengo entendido también que lo hace para autónomos y empresas, ¿no? Sí, yo soy independiente, soy consultor financiero independiente, pero colaboro con una empresa que es muy potente, o sea, que tiene 50 años de historia y tiene colaboraciones con la mayoría de entidades bancarias y la mayoría de aseguradoras, ¿vale? Entonces, yo me sirvo un poquito de todas esas herramientas que a mí me ofrecen para hacer un traje a medida un poquito a cada persona, a cada empresa, un poco cuáles son sus objetivos y qué quiere conseguir, y a partir de ahí pues hacemos esa planificación y marcamos un poquito esos objetivos y vemos qué herramienta se adecua más a cada caso. Claro, es que eso veo bastante importancia porque uno a veces está centrado en el trabajo de uno o en la empresa de uno, pero claro, si no hay una persona quien te dirija o quien te ordene en tus finanzas, al fin y al cabo estás trabajando y dando la vuelta ahí mismo y dices, joder, ¿y dónde está todo este dinero que he ganado? Y no es, ¿no? O sea, tener personas así como tú en este caso que son expertos en eso, pues eso muy bien. Y nada, pues para terminar, ¿en dónde te pueden encontrar? Si quieres dejar un correo o algo para la gente que quieran ahorrar y tener una mejor calidad de vida en el futuro. Pues ahora, si me lo permites, lo pondremos debajo. Sí, eso sin duda alguna. Pero sí, las planificaciones financieras que hago duran entre hora y media, son muy completas porque aparte de una parte educativa, porque vemos, tú lo puedes decir que la has hecho conmigo, vemos mucha información que muchas veces no sabemos, parte de las cuales hemos estado hablando hoy. Luego, evidentemente, vemos todas esas herramientas que se pueden hacer y luego casi todo online. O sea que al final da igual en qué parte estéis, lo importante aquí es tener una cuenta bancaria que sea española y a partir de aquí todo lo demás se puede hacer online, lo hacemos a través de Zoom, yo os paso unas diapositivas, es muy interesante y analizamos cada caso y hacemos un traje a medida. O sea que dispuesto a ayudar a cuanto más. Eso es un punto importante porque hacer como un traje a medida, pues claro, cada persona, cada autónomo, cada empresa tiene diferentes roles y hacer eso, pues me parece muy, muy interesante. Pues Daniel, muchísimas gracias por todos esos conocimientos y pues ya pondremos debajo en donde te pueden contactar la gente y poder. Y nada, pues gracias por estos momentos que nos has dado y conocer, ya que en el mundo del ahorro, pues a veces siempre estamos del ahorro y las finanzas estamos un poquito perdidos. Sí. Por favor, suscríbete al canal, apoya con un like y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda, tu tiempo, tu mente es el mejor activo. No la desperdicies. Chao, chao.